Sí, sí, porque igual el tema que vamos a ver hoy sí de pronto vamos a requerir como revisar algunos aspectos. Igual que les tengo buena noticia que esta semana tenemos cierre de módulo, entonces lo más probable es que el jueves tengamos evaluación y la evaluación va a ser la vinculación de estos temas, nuestro diagrama de Gantt y nuestra red PERT. Profe, una pregunta. Dímelo, Jennifer. ¿Tú sabes hasta cuándo finalizan totalmente las clases, más o menos? Finalizamos, espérame, como tal, nuestra última clase, así sería el 10 de junio. Jueves 10 de junio sería Ah, bueno, profe, muchas gracias. nuestra última sesión y ya pues después vendrían que los supletorios, bueno, todo el proceso posterior. Pero clases hasta el 10 de junio. Bueno, entonces teníamos nosotros nuestro escenario. Teníamos si no estoy mal, es el primer ejercicio que llevamos a cabo nosotros, el numeral 1 de nuestro ejercicio. Entonces, hagamos una capturita de pantalla o algo, tengámoslo ahí presente o en el desarrollo de nuestro taller para que pues con base en este ejercicio es que vamos a trabajar nosotros. O sea, va a ir como tal la explicación del día de hoy. Entonces, hablamos que nuestro diagrama de perme, yo abro como tal por aquí, si abrimos un poquito de cámara, que hace rato no nos vemos, o bueno, hace rato no me ven. Entonces, niñas, ese diagrama PERT a mí me permite estructurar una serie de actividades, asimismo me permite identificar cuáles actividades son no más importantes, sino cuáles actividades dependen de otras, cuáles actividades tengo que realizar primero antes de poder llevar a cabo las otras, y con lo que vamos a ver el día de hoy me va a permitir establecer tiempos y me va a permitir también definir o establecer cuáles actividades me pueden dar como una esperita para realizarse y cuáles definitivamente no me dan ningún tipo de espera. Todo con el manejo de los tiempos, lo que se tiene aquí como tal estipulado, todo eso nos va a permitir a nosotros nuestro diagrama. Entonces, tenemos este escenario con estas actividades. Entonces, tenemos las actividades de la A a la G, una duración en tiempo, un tiempo, perdón, en días. Y tenemos unas actividades precedentes. Entonces, vamos a proceder con el desarrollo de nuestra actividad. Permítame, yo voy a hacer aquí una captura para tener a la mano una información. Perdón, dejo de presentar un momento. Bueno, entonces tenemos como tal nuestro escenario, tenemos ya como tal nuestra tabla, entonces vamos a empezar a estructurar nuestro esquema. Van a notar algo diferente en las piezas que vamos a utilizar, pero conforme vayamos avanzando, les voy a explicar. Voy a tratar de ser lo más explícito posible de primera mano, pero igual, si hay dudas o permanecen, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? La idea es que nos quede como tal este tema claro, porque digamos que el día jueves no les voy a hacer una evaluación de responda A, B, C o D, sino les voy a asignar un ejercicio como estos y ustedes lo van a tener que desarrollar. Entonces sí necesito que estén muy atentas al respecto. Profe, Igual, ¿qué significa precedentes inmediatos? la actividad que tiene que desarrollarse antes de, o sea, por ejemplo, yo no puedo vestirme antes de bañarme. Yo primero tengo que bañarme y después me visto. Entonces la actividad precedente o el precedente inmediato sería bañarme de la actividad de vestirme. A eso hace referencia ese precedente inmediato. Entonces, bueno, tenemos como tal la siguiente información. Entonces hago por aquí un cambio. Ok. Recordemos que
nuestro diagrama de PERT, todo diagrama de PERT va a iniciar, bueno, o como tal, para poder iniciarlo o iniciar la representación gráfica de un diagrama de PERT, yo tengo que generar un inicio. O sea, este circulito, este nodo como tal, lo vamos a denominar inicio. Todo diagrama de PERT que nosotros llevemos a cabo, todo diagrama de PERT que nosotros realicemos, tiene que tener inicio y fin. ¿Listo? Entonces partimos del inicio. Por el momento, a los números 0 que están alrededor del inicio, no vamos a prestar atención. Simplemente vamos a trabajar esta primera parte con la realización de nuestro esquema. Todavía no vamos a mirar números, ni tiempos, ni nada por el estilo. Entonces, como les decía, vamos a iniciar, o bueno, valga la redundancia, todo diagrama de PERT tiene que partir de un inicio. Eso, según nuestra tabla, nos dice que hay dos actividades que no tienen precedente, que son las actividades A y la actividad C. Si miramos nuestra tabla, ninguna de las dos tiene precedentes inmediatos. Quiere decir que para cualquier proceso, en el proceso que vayamos a desarrollar, estas dos actividades, la actividad A y la actividad C, son las que se realizan antes que cualquier cosa. ¿Listo? Son las primeras. Entonces, procedo aquí como tal. Tenemos, por aquí, perdón, voy a ampliar aquí, que es que necesito mirar. Entonces, tenemos como tal nuestra actividad A, que bueno, tiene una duración de 3 días, de ahí que el código A3, entonces significa la actividad A tiene una duración de 3 días. Dijimos que la otra actividad era la actividad C. Entonces, partimos. No tienen precedentes inmediatos, las actividades A y C son con las que partimos. Listo, cada una le acompaña un número que es el de la duración respectiva. Este es un ciclo. Listo. Entonces ya tenemos nuestras dos actividades iniciales. Ahora, niñas, entonces, bueno, tenemos actividades A y C. La actividad B, ¿después de cuál va? ¿De la A? Correcto. Entonces, según la tabla, nos dice que la actividad B va posterior de la actividad A. Ok, entonces acá, como les decía en la sesión pasada, entonces va un inicio. Yo tengo que entre nodo y nodo, bueno, entre circulito y circulito, yo tengo que colocar una flecha que tiene que ir en una sola dirección. No es de doble vía, no es de doble dirección, sino es en una sola dirección. Entonces, ¿qué me indica? La secuencia o el orden en el que se va llevando la actividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo inicio con las actividades A y C, que ustedes observan, según las flechas, parten del inicio y se dirigen hacia las actividades A y C. Ahora, listo, continúo y me dice que la actividad B va posterior a la actividad A. Entonces, por eso, saco una flecha, sí, hago que parta una flecha desde la actividad A hasta que la una con la actividad B. Ahí me voy guiando con lo que me plantea mi tabla. Entonces, las actividades A y Profe, una C, pregunta. dímelo. Estoy como confundida con eso de los precedentes. Digamos, tú dices que uno no se puede vestir sin antes bañarse, digamos así, ¿cierto? En este caso, entonces, sería que partir del inicio de la B, ¿no? Porque la B antes de la A. Ahí yo me perdí, profe, la verdad. Yo no entendí. ¿Ves? Entonces, me quiere decir a mí que para poder yo desarrollar la actividad B, antes yo tengo que haber terminado la actividad A. Por eso, entonces, pongo la actividad A de primeras y saco una flecha de la actividad a la actividad B. ¿Qué me quiere decir? Que inicio, hago la actividad A, después de que la termine, puedo iniciar con la actividad B. Antes no. Entonces, a eso nos hace referencia a las actividades precedentes. ¿Qué actividad va antes de cada una de ellas? Si miramos la tabla, entonces, la actividad A no tiene precedente inmediato. Quiere decir que es una actividad inicial. A la actividad B, yo puedo desarrollar la actividad B hasta que haya terminado mi actividad A. ¿Sí? Yo no puedo iniciar, por ejemplo, yo no podría sacar desde el inicio directo la actividad B. No, yo entonces tengo que culminar A y posteriormente hago B. Para hacer la actividad C, me dice que no hay precedente, entonces también es una actividad inicial.
Ahora, la actividad D me dice que, entonces, vamos a imaginar que estamos haciendo algún tipo de manualidad, algún tipo de artesanía. Entonces, suponiendo, la actividad A sería obtener las materias primas, obtener los materiales que necesito. La actividad C sería conseguir los insumos. Entonces hablamos de tijeras, pegantes, chinches, toda esa serie de cosas. Yo puedo desarrollar las dos actividades de manera simultánea y no hay ninguna actividad antes de. Listo. Ahora, la actividad B podría ser cortar el material, pero entonces yo ya tengo que haber obtenido los materiales para poderlos cortar. Entonces, por eso hablamos de las presentes. Entonces, tengo que desarrollar primero una actividad antes de poder llevar a cabo la otra. En nuestro esquema, yo represento eso con la dirección de las flechas. Entonces, el origen el origen de la flecha tiene que partir de uno de los nodos y la dirección que ésta tenga, entonces me indica cuál es la precedente y cuál es la actividad que le sigue. Entonces, volvemos en este caso, nuestra actividad B Niñas, qué penas con ustedes. Ustedes me permiten un minutico. Atiendo aquí una llamada rapidito y ya regreso con ustedes. ¿Cómo así, Paula? ¿Tú estuviste en la sesión pasada? Pues sí, profe, pero no sé, yo siento que nadie me entró por uno, o sea, sí entiendo lo de los predecesores, bueno, lo de antes de, pero, ay, no entiendo, me siento perdida, profe. Porque esto fue lo que nosotros Profe, llamamos el viernes. Dime, Laura. Profe, pues yo entiendo, según lo que yo entiendo es, pues de lo que usted ha dicho es que pues hay que realizar primero una actividad y que eso lleva un tiempo y después se puede seguir, o sea, en pocas palabras, ¿no? Exacto, Para vamos, después hacemos una actividad, posterior a que terminemos esa actividad podemos iniciar la otra. Dime, Jennifer. Profe, es que, pues, de acuerdo a lo que yo estaba entendiendo, ¿sí? Yo ya hice el diagrama, pues yo lo hice solita, ¿sí? Pero Sí, entonces, digamos, hay una, espérame que aquí tengo la imagen, digamos, estamos en la C, ¿cierto? sí, Y en la B, ¿listo? Entonces dice que en la D dice que es posterior a la B y a la C. sí, Entonces, de acuerdo a ese orden de ideas, entonces la D vendría conectada con la C y con la B, ¿cierto? En una sola dirección. Estoy mal, profe. Pues yo lo hice en mi cuaderno. ¿Se lo puedo enviar, profe, al WhatsApp? sí, dale, dale. Igual pues vamos a ir. Es que pena el desorden, pero es que lo hice a ver si yo estoy entendiendo así y puedo seguir pues, entendiéndote a ti. Listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, como les decía, la idea de estos esquemas, de estos diagramas, es poder llevar una secuencia de pasos, ¿sí? Llevar a cabo un proceso. Así que cualquier actividad, no lo veamos ahorita en este punto del punto de vista empresarial ni nada, sino cualquier tipo de actividad. Imaginen una actividad, cualquier cosa, por ejemplo, el ir a cine.
también puede ser una actividad. Yo no puedo entrar al cine si no he llegado. Yo tengo que tomar como tal la buseta, el transporte, o tengo que caminar hasta ese punto para poder posterior ingresar al, sí, al cine. Entonces, llevamos una serie de pasos. Yo no puedo almorzar sin haber desayunado. El deber ser, ¿no? Porque pues igual a veces uno cuando duerme hasta tarde, pues el desayuno es almuerzo. Pero es simplemente como una secuencia de pasos, como un número de pasos. Si yo voy a viajar a Bogotá, yo tengo que pasar primero por Madrid, posteriormente por Mosquera, antes de llegar a Bogotá. Yo no puedo llegar a Bogotá y después pasar por Mosquera y por Madrid. Entonces vemos que hay una secuencia lógica o hay una secuencia de perdón, sí, un conjunto de pasos a llevar a cabo que se tienen que ejecutar de una manera. Hay algunas actividades que puedo llevar de manera simultánea, hay otras que no, hay otras que yo ya tengo que haber terminado una para poder realizar la otra. Ese es como lo que estamos tratando de llevar. Ahorita no hablamos de actividades con nombre propio, sino simplemente tomamos como base un listado de actividades, nos dice, esta va después de esta va antes de esta y esta la va a llevar al final. Es lo que estamos nosotros haciendo, basándonos en los ejercicios que desarrollamos nosotros el día viernes. Entonces, seguimos acá con nuestra tabla. Nos dice que hay dos actividades iniciales que son las actividades A y C, son las que parten del inicio, que tenemos nuestro inicio, y sacamos las dos flechitas del inicio hacia esos dos literales, hacia el literal A y el literal C. Ahora me dice posterior a ello que la actividad B yo la desarrollo después de la actividad A. Sí, Jennifer, llevas por buen camino el esquema. Gracias, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí tenemos, vamos con nuestra actividad B, que va posterior a la actividad A. Listo, seguimos con nuestra tabla. Entonces ya tenemos actividades A, B y C plasmadas. Ahora vamos a ver la actividad D. Me dice que para poder desarrollar la actividad D, yo tengo que ya haber culminado las actividades B y C. Listo, entonces aquí en nuestro esquema. Entonces, de mi actividad B y de mi actividad C, hasta que yo las culmino, es que envío o saco la flecha. Entonces van, el origen son las actividades B y C y el destino es la actividad D. Entonces, si ustedes lo hicieron aquí con este esquema de que las dos flechitas, te lo plasmaron de esta manera, que lleguen las dos al tiempo, no hay ningún inconveniente. Importante es que se identifique de dónde es, cuál es el origen y cuál es el destino. En este caso tendríamos el origen es B y C y posteriormente es D. Volviendo al tema de unas artesanías, de una manualidad o algo por el estilo, entonces tengo dos piezas que ya las puedo tener pintadas o ya las puedo tener decoradas y esta actividad D puede ser el ensamble. Entonces, yo no puedo unir las dos piezas hasta que no las tenga terminadas. Por eso, entonces, se van de la mano, pueden llevarse de manera simultánea, pero pues igual yo no puedo desarrollar el armado o el ensamble hasta que no las tenga pintadas o arregladas. Entonces, el esquema nos dice, para D, entonces tengo que haber terminado las actividades B y C, así como lo vemos en este esquema. Listo. Para poder desarrollar la actividad E, yo tengo que haber culminado la actividad A. Ah, ok, entonces acá en esta parte me dice que para poder desarrollar la actividad E, yo tengo que haber culminado la actividad A. Entonces, por eso, origen A, destino E. ¿Vamos hasta ahí? O más o menos. Sí, profe, pues la Sí, verdad profe. yo quedé ahí estancada por lo que en la F tiene los mismos precedentes que tiene la D. Bueno, entonces vamos a mirar la otra. Vamos ahí con nuestra secuencia, vamos en E. Listo, ahora me dice que para F son las actividades B y C.
Listo. Entonces tengo de B hacia F y de C hacia F. Tenemos aquí como tal nuestro origen y nuestro destino. Puede ser así, o si les unen las dos actividades acá, no hay ningún inconveniente. Importante que se note que de B parte y de C parte la otra actividad. Por aquí, como que alguien levantó la mano, es que me parece. Laura, dime. Profe, entonces, perdón que lo interrumpa, entonces, o sea, esta actividad, señora, sí, señora, esta actividad fue la primera que hicimos, ¿cierto? Pero entonces nos había quedado mal porque hasta donde yo tenía entendido, yo hice lo mismo que su merced hizo y quedó la C directo con la D. O sea, no me había fijado lo que dijo ahorita Liana, que la D y la F tenían el mismo precedente, profe. Entonces, en ese caso, podríamos verificar el primero, de pronto me equivoqué de punto o algo. Comparemos la tabla del primer ejercicio que hicimos con este, porfa. No sé qué pronto es el que esté confundido. Haciendo, pues para mí está bien, pero entonces el que ya habíamos hecho, o sea, yo lo hice así. Yo puse la D directamente de la C, o sea, que el precedente era la C. Tendríamos que verificar la tabla. No, pero la tabla dice B y C. Entonces, bueno, sí pudo haber en ese caso un error al respecto. O seré yo sola o estaba pensando mal. No sé, ahorita si quieres lo miramos la tabla. Entonces, igual niñas, me ayudan por favor a hacerle seguimiento a esta tabla que estamos mirando y Laura, en un momento miramos la que tú me dices, no sé que pronto yo esté equivocado o estemos ahí como confundidos de tabla. Bueno, profe. Pues veamos en nuestra actividad F, que me dice que tengo que haber terminado la actividad B y la actividad C para poderla desarrollar. Entonces, vemos en este caso que estas dos actividades B y C son importantes para poder desarrollar esta actividad D y esta actividad F. Posteriormente le vamos a poner nombres. Ahorita simplemente estamos como armando la respectiva secuencia. Tenemos nuestra actividad F y por último nuestra actividad G nos dice que tenemos que haber terminado las actividades E y la actividad D. Entonces, igual mismo proceso, tengo E, tengo D, después de haberlas culminado, entonces es que desarrollo la actividad G. Y creo que esa ya es la última actividad, entonces ya simplemente le agrego el fin. Entonces, recuerden. Una pregunta. Dime. Pena. Siempre hay que establecerle, o sea, bueno, obviamente un inicio, ¿sí? Y también hay que establecerle un fin, ¿siempre o siempre? Si uno quiere? ¿Siempre? No, siempre. Para que te cierre el esquema y ya sepas que llegas. Pero ahí, ¿por qué conectaste, digamos, la última letra sería en este caso la G5, ¿cierto? ¿Por qué se conecta la G5 con la F6? Bueno, aquí en este caso, G5 es la última actividad y ya llegamos hasta el fin. Ya, esa es la final del proceso. Pero resulta que nuestra actividad F, yo la desarrollé, pero ella no es precedente de ninguna, no culmina con ninguna, entonces yo no puedo dejar esta actividad aquí solita. Entonces simplemente, así la actividad no tenga más precedentes, después de ella no venga nadie más, entonces yo tengo que conectarla, tengo que enlazarla con el fin del proceso. ¿Qué me quiere decir? Que yo realizo la actividad F y ya termino por este lado, ya acaba el proceso. O sea, yo no puedo dejar mi proceso abierto, no puedo dejar actividades sueltas. Entonces, si no hay más actividades posteriores a ella, yo trazo una línea desde ahí hasta el final. No puedo dejar estas piezas o esta actividad no la puedo dejar sin unirse con nada. Entonces, así no hayan más actividades posterior a ella y el circuito se vaya por otro lado, entonces yo tengo que esta actividad enlazarla con el final. No es que repercuta en el proceso, que lo dañe ni nada, sino para la representación gráfica, todo tiene que quedar conectado. No tengo con qué, no la puedo unir con G porque la tabla no me dice que sea precedente de ella, sino simplemente entonces no hay más actividades después de F, la conecto con el final para cerrar el proceso.
O sea que digamos, si digamos que la última actividad fuera la D2, igual manera la conecto con el fin, ¿cierto? Correcto. Sí, Siempre tiene que cerrarse el ciclo, por decirlo así. siempre tiene que estar cerrado el ciclo, no puede quedar Mm. ninguna suelta. Entonces, voy aquí a mover esta flechita un momento. Suponiendo, después de D no hay ninguna otra actividad, no precede a ninguna, entonces en ese caso yo enviaría D hasta el final. Si no estuviera conectada, si esta no fuera precedente de ninguna otra, sino ya quedara aquí, ya yo la enviaría al final, porque tienen todas que quedar conectadas y así como hay un inicio, tendría que haber un final del proceso. Profe, o sea que digamos, ahí uno también tendría que, digamos, saber interpretar el ejercicio, ¿cierto? Porque digamos acá, digamos, uno dice, listo, inicio, digamos que la C5 pasa a la F6 conectada con la B2, y si uno no sabe interpretar, digamos, el ejercicio como tal, uno diría que ya es el fin, pero ahí tendría como saberlo interpretar, ¿sí? Sí, por eso la importancia de las flechas y de mirar la tabla y hacer el seguimiento. Entonces ya cuando uno tiene todo el esquema, entonces vuelve uno y se remite uno a la tabla y arranca uno desde el inicio. Entonces, empiezo yo a mirar. Listo. Entonces, en ese pedazo necesito que me ayuden, niñas, para no cambiar de pantalla. Entonces, ¿cuáles actividades no tienen precedente? La A y la C. Listo. Entonces, tengo mi inicio. No hay ningún. Entonces, de inicio parto para A, correcto. Y de mi inicio parto para C. Listo. Mis dos actividades que no tienen precedente. Ok. Listo. Tengo una actividad B. Para poder desarrollar B, ¿qué actividad está antes de B? La La A. Entonces tengo, aquí está B, ok, está unido con la A, entonces de A parto a B, listo. Y podemos incluso bueno, si no lo estuviéramos manejando digital, sino impreso, voy poniendo un chulito. Entonces ya tengo mis actividades que no tienen precedentes, posteriormente ya tengo mi actividad B, que va posterior a A, listo. Ahora, tengo inicio A, B y C, listo. Mi actividad D me dice que tiene que ir antes de qué. De la B y C. Listo, entonces tengo mi actividad D, va antes de B, listo. B parte para acá y C parte para acá. Listo, perfecto. Ahora, mi actividad E. De la A. Entonces, E, listo, la flechita así, viene de A hasta E. Ok, perfecto. Listo. F. De B de y la C. Entonces tengo F aquí y entonces tengo mi origen desde B. Ay, espera que la moví, hice males. Entonces, F es desde B, entonces aquí tengo mi flechita, desde B hasta F, y desde C hasta F. Y mi actividad G, De la E y D. entonces tengo mi actividad G, miro las flechas, y el origen es E y D. Listo, ya esa es mi última actividad. En la tabla no me dice esto, pero pues igual yo enlazo mi última actividad con el fin y esta F que está, pues no tiene ninguna otra actividad posterior, entonces llega también al fin. Y entonces me quedaría mi ciclo, me quedaría mi estructura de esta manera. Entonces es mirar la tabla y seguirla paso a paso. ¿Qué va antes de? ¿Qué va después de? Ahí sí técnicamente que es como seguir unas instrucciones. De 2 pasos, gire a la izquierda, vuelva y de 3 pasos, gire a la derecha. Eso es más o menos así, es un esquema de esa manera. En el de seguir instrucciones, tener presente qué actividad va antes y qué actividad va después. Profe, siempre, digamos, para iniciar una, se puede con más actividades. Digamos, en este caso se inició con A y C, que no tienen precedentes. Si yo quiero iniciarla con más actividades, ¿se puede? Sí, no importa, no importa, que digamos que siempre, este inicio siempre va a estar aquí, sin importar con qué actividad, pero por ejemplo, tú quieres poner que la actividad inicial sea la actividad H, pones H como actividad sin precedentes y arrancas por ese lado, no hay problema. Siempre se va a arrancar con las actividades sin precedentes.
sin precedentes, exactamente. Esas actividades sin precedentes son las que son fundamentales, son las que determinan cuál es el hacer de las cosas. Por ejemplo, en el caso que nosotros veíamos el día que trabajamos del diagrama de Gantt, de la elaboración de cartas y demás, que yo te decía, bueno, ¿y dónde está aprender el computador? Entonces, una actividad inicial para tus labores sería encender el computador. Antes de, o sea, bueno, para desarrollar las otras actividades, tú primero tienes que tener el computador encendido. Entonces, una actividad sin precedente sería encender el computador, que ya le asignarías, pues, para Profe, ¿te acuerdas que tú me habías dejado, perdón, una actividad? Pues a mí me quedó muy diferente. Que me dijiste que con más actividades, Sí, pero a mí me quedó como diferente eso. bueno, ahí Pues no me vamos. quedó así igual de estructurado. Como pues igual los esquemas varían dependiendo cuál actividad precede a cuál. Y ahí la figura la va determinando. Hay unos que pueden ser lineales, por ejemplo, en un caso que no tenga actividades que dependan de otros, sino Ah, ya. que yo diga, Entendí. inicio, después A, después de A va B, después de B va C, entonces pues me va a quedar una Antes línea, la mía me dio lineal. Entonces, sí. porque es una secuencia de pasos. Hay otras que pues como en estos casos, a veces puede uno ir haciendo varias cosas de manera simultánea. Bueno, un ejemplo que utilizo, que puede uno utilizar, que uno puede llevar a cabo 5 actividades o 4 actividades de manera simultánea, es cuando uno está cocinando, que uno puede preparar arroz, papa, ir fritando la carne, las puede llevar a cabo al mismo tiempo, a pesar de que hay unas que tarden más tiempo que otras, pero yo puedo llevarlas de manera simultánea. Sí, por ejemplo, yo cuando estoy preparando el desayuno, entonces yo puedo estar preparando el chocolate, puedo estar preparando huevos y puedo estar calentando en otro fogón una arepa. Van simultáneas, entonces serían 3 actividades iniciales u otras que puedo llevar a cabo un proceso de manera lineal. Esta estructura, estos casos los determina el orden o la tabla que nos brinden, es la que nos determina qué estructura va a quedar, porque igual pues el viernes hicimos unos ejercicios y cada tabla nos daba una figura distinta. Hasta aquí como vamos, niñas. Por aquí hace un momento que me preocupaba lo que decía Paula, que decía que estaba perdida. ¿Cómo vas, Paula, con este tema? ¿Volvemos a ubicarnos o sigues perdida? No, ya entendí, profe. Lo que no me cuadra ahí son como los cuadritos de arriba, o sea, los que están en cero, es. Por el momento, esos cuadros no existen. No existen por el momento. Simplemente vamos con la secuencia de letras de acuerdo a lo que está en la tabla. Los cuadritos todavía no existen, esos ceros todavía no tienen, en ese momento no existen para nosotros. Sino simplemente Bueno, la secuencia. Niñas, ¿cómo vamos al respecto? Bien, profe. Bien, profe. bien, profe. Listo, Alison. Entonces ya miramos nosotros, porque pues igual ahí sí tú estás como un temita un poquito atrás, pero pues igual ya ahorita miramos esa parte, ¿vale? Entonces, es importante que llevemos esa secuencia de pasos. Entonces, que estemos organizados. Igual, siempre nos van a dar o siempre vamos a partir de una tabla donde nos van a indicar el número de las actividades, el nombre de las actividades. Ok, listo, Alison. Entonces, encontramos nosotros que hay una secuencia de pasos, cada uno de estos tiene unos tiempos y la idea es llevar o poder identificar la secuencia de la mejor manera posible. Por eso nos apoyamos nosotros en las flechas. En la dirección de las flechas son las que me indican cuál es el flujo del proceso. Porque igual como podemos ver, en el caso de la actividad A y de la actividad E, que van de izquierda a derecha, para nosotros pues digamos que es una secuencia normal porque pues así es que escribimos nosotros, pero por ejemplo en el caso de la A hacia la actividad B, que es hacia abajo, puede generarnos como, venga, ¿cómo así? ¿No se supone que avanza hacia la izquierda? No, a nosotros por eso es importante tenerle la importancia a las respectivas flechas. Siempre importante poner la flecha con su respectiva dirección para poder saber cuál va antes, cuál va después. Si yo uniese esto con una línea, no sabría para dónde. Sé que hay un inicio, sé que hay un fin, pero pues no sé
cuál es el camino a seguir. Entonces, hasta ahí tenemos como tal la secuencia. Perdón, un segundito. Niñas, consideran que sea... Sí, el tiempo no afecta. O sea, uno establece en la tabla, eh, ahí pone el paso, perdón, pone uno el tiempo en meses, en días, pero pues igual la estructura es la misma. La idea es construir la tabla en la misma unidad de tiempo, que el conjunto de actividades que yo ponga tenga la misma unidad de tiempo, sea horas, sea días, sea meses, que vayan en su misma secuencia, o sea, que estén en la misma unidad de tiempo. Y el proceso es exactamente el mismo. Niñas, ¿hacemos otro ejercicio o ya pasamos con la siguiente etapa del proceso? Profe, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? Pues lo de los números, esos, ay, Dios mío. Pero ¿por qué le pones los números? Ahí no tienen nada que ver por el momento, simplemente la secuencia de las letras. A los números todavía no les hemos dado secuencia, vamos por letras. De acuerdo a la tabla, ordenamos la secuencia por las letras. Está bien, ¿Hacemos otro entonces? por favor. Eso es. Permítame un Sí, momento. profe. ¿Sí? Ok. Listo, entonces permítame un momento que agregamos otro. Miramos dónde está el de las tablas. Ya, permítame que es que tenía ya ahí en la secuencia de la presentación, tengo es con ya agregándole los números y la secuencia a los mismos. Entonces ya permítame, voy a ubicar el archivo con los ejercicios que teníamos nosotros. Listo, vamos a revisar este ejercicio que les voy a compartir. Bueno, entonces tenemos esta partecita de acá. Entonces ya voy a generar aquí. Ya les vuelvo a compartir pantalla.
Entonces, si generamos captura o si miramos en nuestro taller, entonces por favor para que tengamos presente esta tabla, porque lo vamos a ir armando aquí en nuestra presentación en PowerPoint. Ay, profe, ¿me la das un momentico que yo no la tengo, por favor? Ok. Listo, profe, muchas gracias. Listo, vale. Entonces ya dejo de compartir aquí este punto y voy a compartir bueno, en nuestro tablero en PowerPoint. Bueno, entonces, como les decía, en este punto, sin importar cuál sea el ejercicio, cuál sea la secuencia, partimos de un inicio. Aquí esta flechita la dejé fue para poder copiar y pegar y no tener que editar cada vez que vaya a hacer algún tipo de movimiento. Entonces, niñas, tenemos actividades que no tengan precedentes identificados en nuestra tabla. Sí, profe. Sí, La A, profe, la 3. B y la C. Entonces tenemos 3 actividades, que son la A, la B y la C. Entonces, no tienen precedente. Entonces, yo las voy a iniciar o sea, van a partir de mi inicio. Entonces, voy a copiar acá 3 veces esta partecita. Tengo mis actividades A, B y C. Entonces, como decimos que no tienen precedentes, entonces yo esas 3 las voy a dar su punto de origen desde el inicio. Entonces, partamos desde acá. Inicio para A. Inicio para B. E inicio para C. Eso. Entonces, son nuestras actividades que no tienen precedente, entonces por eso partimos del inicio y la dirección va de inicio hacia A, de inicio hacia B y de inicio hacia C. Entonces siempre, actividad que no tenga precedente, siempre va a partir del inicio hacia la respectiva actividad. Así como lo estamos viendo nosotros en este momento. Listo, entonces tenemos nuestras actividades A, B y C que no tienen precedentes, entonces vemos que el origen va a ser el inicio hasta donde encontramos la actividad respectiva. Listo, tenemos A, B y C. Ahora, vamos con la actividad D. Para poder desarrollar la actividad D, ¿qué actividad tengo que haber desarrollado antes? La A. Listo, entonces voy aquí a hacer. Entonces tenemos aquí nuestra actividad D. Me dice, niñas, si el esquema no les está quedando igual en la misma dirección que el mío, no se preocupen. Desde que la secuencia sea como dice la tabla, no hay problema. Que es que entonces ustedes pusieron la D un poquito más abajito, un poquito más arriba de lo que la puse yo, no hay problema. O sea, en este caso no. ¿Qué importa? Que haya la secuencia y que lo podamos interpretar como es.
¿sí? Entonces, si les que yo voy a ir poniendo las figuras en un determinado lugar, pero pues igual también al colmo del tablero que tengo, el tamaño de la lámina que estoy compartiendo, me voy a, ¿me voy a qué? Me voy a guiar por ella. Pero pues igual ustedes lo están haciendo a mano, algunas en computador, pero entonces, si el esquema no les queda igual, no les queda igual al mío, no es que esté mal. Desde que la secuencia y las flechas vayan en las direcciones como tal corresponde, no tengo inconveniente. Entonces me dicen que la actividad D, yo tengo que para poderla desarrollar, haber llevado a cabo la actividad A. Entonces, ¿qué hago? Saco de la actividad A una flecha que se dirija hasta la actividad D. Dando cumplimiento a lo que dice la tabla. Tengo un inicio, 3 actividades sin precedentes que son A, B y C. La actividad D, tengo que haber terminado A para poderla desarrollar. Listo, tenemos una actividad E. Profe, en esa me perdí. Porque dime. La Mira. E también se realiza cuando ya la A se ha terminado. Porque ahí tienen, ya serían dos actividades que son precedentes de la A, ¿verdad? Entonces, ahí sería otra línea desde la A hacia la E, o sería desde la D. Ahí me perdí, profe. Espérame, la tabla me dice que para poder desarrollar la actividad E, yo tengo que haber culminado la actividad A. Entonces, para poder hacer E, la actividad E, yo tengo que haber culminado A. Entonces, yo voy a sacar una flecha desde A hacia E. De esta manera, me dice que la actividad A precede a las actividades D y a la actividad E. ¿Sí? Como esta es la que va antes, según la tabla me dice que antes que E va A. Entonces, bueno, hago con el esquema y las flechitas acá. Entonces, A precede a E y A precede a D. Ahora me dice, actividad F. Me dice que para poder desarrollar la actividad Tiene que ser desde la C. exactamente. Entonces, para poder desarrollar F, yo tengo que haber terminado C. Entonces, voy a hacer aquí mi esquema. Actividad F. Y me dice que para poderla desarrollar, yo tengo que haber culminado C. Entonces, de C parte una actividad, una flechita hacia F. Entonces, netamente decorativo esa parte que estoy haciendo. Eso. Entonces me dice que para poder desarrollar F tengo que haber culminado C. Y ahora me falta la actividad G, que me dice que para poder desarrollar la actividad G, Tiene que ser con la actividad B y D. Haber terminado la B y D. he terminado la B y la D. Ujú. Entonces aquí tengo G. Entonces, me dicen que es B y D, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo saco una flechita desde B hacia G y la otra desde D Sí, profe. y la otra va desde D hacia G. Profe, ahí va mi pregunta. Listo, dime. Mira, yo ya lo había hecho, ¿sí? Pero a mí me surge ahí una pregunta. Digamos, para mí, Jennifer, la F5, bueno, yo lo hice con el tiempo. En la F,
para mí ya sería conectado con la G para un fin, ¿cierto? Para mí. Pero a mí me queda, no sé, me cuestiona es la E, ¿cómo queda? ¿La E quedaría sola? Eso, espérame que me moví de lo que estamos haciendo. Ya te resuelvo la duda, es que estoy aquí tratando de identificar. Ah, bueno, sí, esta es la que estamos haciendo nosotros, que tenemos nuestras actividades A, B y C. Listo. Hasta ahí ya tendríamos todas las actividades. Sí, tendríamos hasta G. Entonces, aquí, ya G es la última actividad, entonces ya aquí miraríamos para poner el fin a nuestro proceso. Ya les muestro cómo lo vamos a colocar. Bueno, entonces tenemos actividad G. Listo. Después de G, ya termina el proceso. Entonces, G. Profe, ¿no le quedaría más fácil como que cambiara las letras, digamos, la E y la D, pusiera la E arriba y la de abajo como para que no se vea tan enredado? Sí, espérame, ya reordenamos el esquema para que nos quede más estructuradito, porque sí está un poquito desordenadito. Bueno, por aquí hay una mano levantada. Diana, cuéntame. Profe, una pregunta, digamos que si los precedentes inmediatos están de últimos, ¿ahí cómo se inicia? Espérame, ¿cómo así? ¿Cómo así? No te entendí la pregunta. Sí, profe, digamos que en la tabla los precedentes inmediatos están de últimos. Y al inicio, como los precedentes que inician, digamos, un ejemplo, la A hacia la D, así, o sea que los precedentes inmediatos están de últimos, ahí cómo se haría. Bueno, aquí empezamos nosotros a jugar con nuestro esquema. Ya empezamos a organizarlo mejor, lo que me decían hace un momento, no me acuerdo si era Laura o Lina, que me decía que podía moverlos, cambiarlos de lugar para que no quede tan cruzado. Ya empezamos nosotros a jugar ya con el esquema en un momento. Entonces, paso uno, unir todas las actividades con sus precedentes, así como hicimos nosotros. Entonces ya dijimos nuestras actividades como tal respectivamente. Entonces, G y ya nos lleva al final. Pero nos quedan dos actividades que son la E y la actividad F. Las desarrollamos, pero no son precedente de ninguna. Entonces nos quedan aquí como en este punto como sueltas, que es la pregunta que nos hacía Jennifer hace un momento. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, las actividades E y F, ya no hay ninguna actividad posterior a ellas, ninguno de los dos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos cada una de estas, no con la actividad F, sino de una vez la unimos con el nodo del fin. Entonces, yo tendría que sacar desde E. Profe, o sea que digamos, si digamos que la actividad D, E y F, ¿sí? No Sí, estuvieran conectadas con ninguna otra actividad, entonces esas tres automáticamente se tendrían que conectar con el fin. correcto. Ya entendí. Para que se cierre el circuito y la red no me quede inconclusa, sino ya sabemos que después de ya termina esa actividad y ya se va al final. E y F. Sé que va a parecer un poquito enredado, un poquito confuso por el esquema como lo tengo en este momento. Pero entonces, ¿qué veíamos? A, B y C. Entonces, C es precedente de F. Después de F no hay ninguna otra actividad posterior a ella, de aquí al final. Ya. B es precedente de G. Entonces, la enlazamos acá. A es precedente de D y A es precedente de E. Listo, así como lo vemos aquí en este punto. Ahora, D es precedente de G, entonces por eso saco flecha desde D hasta G. E
no es precedente de ninguna otra actividad, entonces va para el final. En este punto puede verse que hay muchas flechas cruzándose y todo el tema. Entonces, lo que les digo, empiezo yo aquí a jugar con mi esquema. Ya tengo todas conectadas, ya sé cuál es el precedente de cada una. Entonces, ya entraría yo a organizar, de modo de que me quedara un poco más ordenado, o estructurar mi esquema de modo que me quedara un poco más ordenado, sin olvidar cuál actividad es precedente de cuál. Entonces, así, si así nos quedó el esquema, a pesar de que sea un poco desordenado por el tema de flechas, en este esquema todas las actividades estarían unidas y estarían siguiendo los parámetros de nuestra tabla. Ahora, si queremos que nuestro esquema se vea como un poco más ordenado, entonces puedo hacer unos cambios, pero lo que les digo, sin olvidar cuál es la estructura. Entonces tengo que E es precedida por A, pero E no precede a ninguna. Entonces, ¿yo qué podría hacer en este caso? Hacer un movimiento pequeño simplemente para organizativo. No voy a cambiar relaciones ni nada por el estilo. Entonces, en este orden de ideas, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente es un movimiento. No voy a romper relaciones, lo que les decía, sino simplemente es un cambio, ahí sí, un cambio posicional. Profe, digamos en el supuesto caso que usted nos deje un ejercicio, ¿sí? Digamos que hubiera sido este, ¿sí? Y lo presentemos tal cual como nos dio la primera vez. Igual es válido, ¿no? Sí, claro, lo que les decía, si la forma no les queda de la más estilizada posible o igual a como lo haría yo, desde que las relaciones y yo pueda leer el ejercicio como está en la tabla, no tengo inconvenientes. Sí, importante la relación que exista entre las actividades y las precedentes. O sea, entre todos. Digamos, el movimiento que tú acabaste de hacer con la D y la D no afecta nada. No, si tú miras, las relaciones como tal siguen iguales. Si miramos en este caso, espérame que estoy aquí haciendo cambio. Entonces, si miro la tabla, entonces me dice que la actividad E es precedida por A, pero E no es precedente de ninguna. Entonces, miro acá, tengo la actividad E aquí arriba. Entonces, tengo mi actividad E aquí arriba. Antes de E está A y posterior a E está el fin. Entonces, no alteré la secuencia. E, según la tabla, me dice que D va después de A. Entonces, D va después de A. Mire, tenemos aquí A, aquí sale la flechita. Listo, tenemos. Y a su vez, D es precedente de G. Entonces, volvemos y miramos acá. D va antes de G. Entonces, vean, aquí veo la flechita. Que D va antes que G. Entonces, a pesar de que hice un cambio, moví las figuras del lugar, las líneas de precedencia, las flechas como tal, se mantienen exactamente igual. Profe, otra pregunta, y perdón la intensidad. No, tranquila, no te preocupes. Preguntar. Profe, digamos, aquí tú no relacionaste el tiempo. ¿Siempre se debe relacionar la actividad y el tiempo o solamente la actividad o solamente el tiempo? Se debe relacionar tiempo, pero digamos que en esta primera fase que estamos, que es la de interpretar las actividades y organizarlas, por eso no lo estoy agregando. Pero ahorita, ya cuando tengamos mayor claridad al respecto, vamos a vincular tiempos. Y digamos, así como tú hiciste ahorita, digamos que nosotros hacemos un listado de lo que hacemos en el día, ¿sí? Sí. Entonces, como en un diagrama de estos no podemos relacionar una actividad tan extensa, ¿sí? Entonces nosotros la podemos renombrar así, digamos, con letras, como para, ¿cómo se dice? Como para suprimir, no, como para minimizar, algo así. Sí, nosotros podemos, bueno, a lo que vamos a llegar es a este punto en el cual
a esto que les voy a compartir a continuación, entonces a esta tabla nosotros le vamos a agregar una columna. Entonces, a esta tabla le vamos a agregar una columna a la parte izquierda, en el cual va la descripción de la actividad. Entonces, por ejemplo, lo que hablamos nosotros, encender el equipo de cómputo para el diagrama se va a denominar A. Posteriormente, ingresar al programa establecido por la organización sería actividad B. Y cada uno del listado de actividades se van a colocar aquí en la columna izquierda y serían reemplazadas por A, por B, por cada una de las respectivas letras. Como cuando nosotros miramos un mapa, lo que hablamos de las convenciones, que entonces si aparece un avioncito sobre un punto, va uno y dice, el avioncito significa, que hay un aeropuerto, que la línea es negra sostenida, entonces hablamos de una carretera principal. Entonces, eso mismo nosotros utilizaríamos. Listado de actividades, posteriormente le asignamos una letra a cada actividad para poder hacer el diagrama y no poner, porque igual sí quedaría supremamente extenso yo en el diagrama como el que estoy haciendo, ponerle las actividades al detalle. Se volvería un desorden. Alison, cuéntanos. Profe, una pregunta. Digamos, esa actividad que toca subir, ¿va así como usted la está haciendo por letras o toca hacer la lista que usted nos está diciendo? Es que pues yo la clase pasada no estoy, entonces pues estoy perdida en eso. Es por letras. Por letras, todavía no estamos con el tema de actividades ni nada, no, es con letras, con las letras que tenemos. ¿Y eso en dónde se hace, profe? ¿Ahí en PowerPoint o en Word o en qué? En el medio que tú consideres que te quede más fácil, ¿qué recomendación les haría yo? En ese caso, hacerlo a mano. Porque igual, pues digamos, en este punto yo lo estoy haciendo en PowerPoint para el tema de que sea gráfico. Porque igual, pues lo hemos intentado hacer en el tablero, pero pues la posición del tablero que tengo genera reflejo y no se puede evidenciar también. Entonces, por eso lo trabajo en PowerPoint. Pero pues igual ustedes lo pueden desarrollar a mano. Ahí en ese caso, más que la presentación del medio para entregar el trabajo, es que es el contenido. Si lo hacen a mano, pero desde que esté bien, no tengo inconveniente. Si lo hacen en PowerPoint, si se les facilita, no tengo inconveniente. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, estamos aquí mirando nuestra secuencia, que entonces la idea es llegar al punto de primordial, que las relaciones entre actividades sea clara y que sea acorde con lo que nos indica la tabla, con la secuencia que nos indica. Esa es la prioridad, que sea fácil de identificar, que se identifique el inicio, perdón que la estoy compartiendo, que se identifique el inicio y que yo pueda ver el final. Que sea fácil de identificar, que yo pueda ver, aquí inició, en este punto izquierdo, inicia y al lado derecho culmina. De este inicio, bueno, salen estas tres actividades, posterior de esta actividad se desarrollan estas dos, de esta se desarrolla una, de esta se desarrolla una. Ahora, de esta se desarrolla una actividad que sea fácil de identificar para mí la secuencia de cada una de las actividades. ¿Clara esta partecita, niñas? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ya entendí. Excelente, excelente. Ya, profe, ya, ahora sí, ya le veo forma a todo. Ok, listo. Cuéntanos, Laura. Ok. Profe, nada. Porque como yo hasta ahorita llegué. Ouch. Bueno, ya espérame, ya miramos ese proceso que ahorita estas niñas van a quedar con unos ejercicios, con unas actividades a desarrollar. Entonces ahí aprovechamos ese espacio para ponernos al corriente. Entonces, Sí, señor. ya tenemos como tal nuestra secuencia. Sabemos que de acuerdo a lo que nos oriente la tabla, vamos a ir construyendo nuestro esquema. Ya eso, en lo que me dicen ustedes, es claro. Ahora vamos a agregarle el tema de los tiempos. Entonces ya permítame un momento. Igual, lo vamos a llevar
muy paso a paso, muy actividad a actividad, para que pues igual todos podamos quedar al tanto de nuestra actividad. Listo. Entonces estamos nosotros acá, ya les voy a volver a compartir. Listo, volvemos a nuestro ejercicio inicial. Perdón, un segundito, que voy a dejar aquí, hacer un ajuste acá pequeño, perdón un momento. Bueno, este fue el ejercicio o esta fue la actividad con lo que nosotros iniciamos. Entonces, ¿qué necesito que tengamos en cuenta para lo que les voy a mostrar a continuación? ¿Qué hice? A cada letra le coloqué o puse junto a ella el número, el número correspondiente al tiempo que se tardaría cada actividad. Por eso entonces A3 quiere decir que la actividad A se va a demorar 3 días. B2 significa este número que acompaña a la letra es el número de días que se tarda el desarrollo de la actividad. ¿Sí? Por eso entonces acá. Entonces tenemos nuestro inicio. Como ya lo hemos visto. Listo, tenemos aquí en este punto nuestra actividad A va con un 3 acompañado. ¿Qué quiere decir? Que la actividad A se demora 3 días en desarrollarse. Nuestra actividad C se demora 5 días. Por favor, verifiquemos la tabla. Si en alguno de los números me equivoco en el número de días, por favor me lo hacen saber. Entonces tenemos la actividad A se demora 3 días, por eso decimos que A va acompañada por el número 3. La actividad C se demora 5 días, por lo tanto, pues C5. Posteriormente vemos que la actividad B tarda 2 días, por eso vemos que B2. Posteriormente, la actividad D también se demora 2 días, por eso el número que acompaña a la letra D es el número 2. La letra E, perdón, la actividad E se demora 4 días, motivo por el cual, pues entonces el número que acompaña a la letra E es el 4. F6, que pues nos indica que esa actividad se demora 6 días en llevarse a cabo. Posteriormente encontramos nosotros la actividad G, que se demora 5 días, y ya con eso culminamos, que es el esquema inicial que estábamos viendo nosotros. ¿Clara la presencia de esos números en nuestro esquema? Sí, profe. Es el número de días que tarda cada... Sí, profe. Ya, listo. Entonces, el fin no tiene números, entonces porque no tiene una duración como tal, sino simplemente es la culminación. Entonces, ahora, aquí muy atentas, niñas, las necesito bien atentas al respecto, porque vamos a tomar o vamos a utilizar esos números. Vamos a volver al inicio de nuestro esquema. Si se fijan ustedes que en los alrededor de cada letra hay una serie de números. Bueno, en este caso todos son el número 0. Pero entonces hay unos números alrededor de cada letra. Entonces, aquí vamos a empezar a identificar en qué se diferencia. ¿Por qué? Porque es que resulta que dependiendo del número de días, el tiempo que dure cada actividad, mi proceso empiezo a identificar cuánto se demora mi proceso. Si yo les digo a ustedes, bueno, un viaje desde Facatativá hasta La Palma, Cundinamarca, es un viaje ¿cuánto se demora un viaje de esos? Sabiendo que desde el terminal de transporte de Facatativá hasta el portal de la 80 se demora 1 hora, desde el portal de la 80 al portal del norte son 40 minutos, desde el portal del norte a municipio de Pacho son 2 horas,
y desde el municipio de Pacho a La Palma son 2 horas. ¿Cómo sé cuánto tiempo me demoro desde Facatativá hasta La Palma? Sumando todos esos tiempos, ¿no? Exactamente, entonces sumo la hora que me demoró Faca Bogotá, los 40 minutos de portal a portal, las 2 horas desde el portal hasta Pacho y las otras 2 horas desde Pacho hasta La Palma. Entonces hago una sumatoria de todas esas actividades, entonces me diría que me demoró 2, 4, 4 horas 40, 5 horas 40 minutos me demoro en desarrollar esa actividad dependiendo lo que les acabo de mencionar. En este ejercicio es exactamente lo mismo. Vamos a empezar a sumar cada actividad para determinar cuánto tiempo me demoro. Entonces, pasamos aquí. ¿Recuerdan en la casilla anterior, en la imagen anterior, que los números que estaban alrededor de cada casilla eran 0? Pero en este caso no hubo cambio. Profe, qué pena. Dime. Profe, una pregunta, ¿el tiempo siempre es en días o puede ser en horas o bueno, lo que sea? Puede ser en horas, en meses, en En minutos. minutos, lo que sea. Si O hay sea, y uno tiene que, o sea, y uno pone si el tiempo es, o sea, usted lo puso como días, pero entonces cuando nosotros hagamos la actividad tenemos que poner si es en horas, en meses, en años, en lo que sea, ¿sí? Exactamente, así es. Entonces, niñas, la actividad A me dice que se demora 3 días. Entonces, mi inicio siempre va a arrancar con las 4 casillas en 0. Siempre va a ser así. Entonces, el inicio va en 0. Listo. Miren ustedes que en la actividad A hay un 3, pero miren que en la parte superior derecha ya no aparece un 0, sino es un 3. ¿Sí lo vemos? Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo inicio mi actividad, entonces arranca en ceros. Si me demoro 3 días desarrollando esa actividad, entonces por eso coloco el número 3 en esa parte superior, porque empiezo a hacer la suma. Entonces digo, arrancamos en ceros y le sumo los 3 días que se demora la actividad. Entonces, 0 más 3 me da 3. Entonces ya aquí voy registrando. Esto es como registrar un acumulado de las actividades. Entonces, esta primera actividad, para el desarrollo de esta primera actividad, yo me voy a demorar 3 días. Entonces, por eso ubico en este espacio el número 3. Ahora, bueno, espérame que, ¿quién levantó manito? Jennifer. Dime. Profe, una pregunta. Digamos, si nosotros establecemos ese 3, no fuera días en este caso, sino digamos minutos, ¿sí? Entonces, ese 3 siempre se debe anotar, se toma también como minutos en la parte de arriba. Sí, sin importar la unidad de tiempo, minutos, días, horas, siempre el procedimiento es el mismo. Y siempre lo anotas, o sea, o siempre se debe escribir a la parte derecha, a la parte Sí, superior derecha, ¿sí? sí, señor. Sí, siempre va a ir en esa posición. Independientemente sean horas, meses, días, años, lo que sea. No importa. Por eso en las tablas uno pone tiempo y pone la unidad de medida. Por ejemplo, en la tabla que estábamos trabajando hace un momento, entonces decíamos que, ahí miramos la tabla, dice tiempo y entre paréntesis días. Bueno, espérame, conforme vamos avanzando, vamos tomándole o vamos identificando. Entonces, inicio mi actividad y me demoro 3 días realizándola, entonces quiere decir que desarrollando todo el proceso. Dime. Bueno, entonces vamos avanzando y ya voy despejando dudas. Listo, ya tengo mi primera actividad. Entonces ya ubico mi primer 3 acá. Después me dice que yo desarrollo la actividad C. Me dice que la actividad C se demora 5 días.
pero yo puedo llevar a cabo estas dos actividades de manera simultánea, por eso entonces ambas parten del inicio. Mismo proceso, en ceros acá en la parte izquierda, si me demoro 5 días llevando esta actividad a cabo, desarrollando esta actividad, entonces este cero que tengo acá, más los 5 días que se demora en desarrollar esta actividad, y coloco el 5 acá en la parte superior. Dime, repíteme por favor que no te escuché. O sea, profe, lo que usted quiere decir, digamos que lo mismo que usted está poniendo en C5 se pone arriba, ¿sí? Para ser más claros. Exacto, porque entonces es donde estoy empezando a hacer el registro de cuánto se demora mi actividad. ¿Y los otros ceros también tienen, digamos, algún valor más adelante? O sea, si falta eso, o ellos siempre van a estar en cero. No, más adelante van a tomar valor. Ah, ok, gracias. Listo, entonces tenemos actividades A y C. Listo. Aquí ya entonces podemos empezar a comprender un poco mejor la actividad. ¿Cuántos días? Me dice que para poder hacer B, yo tengo que haber terminado A. A se demora 3 días en llevarse a cabo. Entonces quiere decir que para poder iniciar la actividad B, ya tienen que haber transcurrido 3 días. Por eso, el número que yo coloco aquí en la parte superior derecha de esta actividad va a ir en el número superior, perdón, en la casilla superior izquierda de la siguiente actividad. ¿Qué me quiere decir esto? Que después de haber, cuando yo culmino A, ya han pasado 3 días. Entonces yo tengo que esperar 3 días para poder desarrollar la actividad B. ¿Claro o no es claro? No. ¿Hay por qué se cuentan los números? Si empezamos por el superior derecha con los precedentes, entonces porque al salir otra, ay, se me fue. Bueno, al poner ya la B ahí, porque se cambian como el orden de los números. Porque entonces, para poder hacer esta actividad, yo tengo que haber esperado 3 días, que es lo que se demora en desarrollar esta actividad. Entonces, por eso, cuando yo culmino acá, han pasado 3 días. Por eso pasa este número acá. Entonces, después de haber pasado 3 días, yo puedo iniciar con la actividad B. ¿Y ese 5 de dónde salió, profe? Entonces, han pasado 3 días. Y para desarrollar la actividad B, yo me demoro 2 días. Entonces, es que me demoré desarrollando A, más los 2 días que me demoro desarrollando B, me da un total de 5 días. Quiere decir que cuando yo culmine el desarrollo de la actividad B, ya han pasado 5 días. 3 días desarrollando mi actividad A y 2 días desarrollando mi actividad B. O sea, profe, digamos que cada actividad que tenga los precedentes se van sumando. Y si no tiene precedentes, pues entonces no se suma nada. Queda el cero ahí como está en la A y la C. ¿Sí? Correcto. Exactamente, Alison. Así es. Porque yo tengo que esperar, por ejemplo, en mi recorrido, el que les decía ahorita desde Facatativá hasta La Palma. Entonces, si yo desarrollo mi actividad, entonces, para poder partir hacia el municipio de Pacho, yo ya tengo que haber esperado 1 hora y 40 minutos. 1 hora del recorrido de Facatativá a Bogotá y 40 minutos de portal a portal. Voy haciendo la suma de lo que me voy demorando. Si la actividad no tiene precedentes, una actividad inicial, arranca en ceros. O sea que eso es exacto, prácticamente por decirlo así. Una tiene que llevar relación con la otra para que el resultado de... Correcto. Así es, Paula. Los 3 días que me demoré haciendo, sí, siempre es así. Los 3 días que me demoré haciendo la actividad A más los 2 días que me demoro haciendo la actividad B, me da un total de 5 días. Entonces, continuamos a ver con nuestras actividades, a ver cómo se va desarrollando. Entonces, según la tabla, me dice que, si no estoy mal, después de haber desarrollado esas, para desarrollar, seguimos con la actividad D. Entonces, me dice que para poder desarrollar la actividad D, yo tengo que haber terminado
las actividades B y C. ¿Correcto? Ah, bueno, como entonces ahorita estábamos mirando que era solo una y pasaba uno de los números. Aquí tenemos dos, ¿cuál número pasa? En este tenemos que es exactamente el mismo, que en ambos casos es 5, pero pues igual el número que pasaría aquí, pues obviamente es el 5 ya que es el mismo. Pero, suponiendo, si aquí hubiese un 7 y aquí hubiese un 5, el número que yo tengo que registrar aquí es el 7. ¿Por qué el 7? Porque es que hasta que no estén las dos actividades culminadas, yo no puedo arrancar la otra. Entonces yo por eso tomo el número mayor en ese caso. Profe, y no se podrían, digamos, sumar esos dos tiempos cuando son precedentes de dos actividades? No los puedo como tal en ese caso sumar porque mira, mientras yo estoy desarrollando la actividad C, he podido desarrollar las actividades A y B. Por eso no lo sumo así de manera consecutiva, sino yo llevo la sumatoria de acuerdo a la precedencia de actividades. Profe, una pregunta. Digamos que, entonces, digamos que los tiempos no pueden, digamos, llevar una cifra más de 10, si siempre tiene que ser menor que 9, 9 o menor que 9, ¿sí? O sea, digamos, no puede ser un 14, un 15, un 20, un 30, una suma así, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, sí. Eso no hay regla general. En este caso, no he excedido hasta el momento ese número, pero sí podemos encontrar actividades de 15, 20, 25, dependiendo lo que dure la actividad. Ya eso no lo... Aquí simplemente hacemos unas operaciones de acuerdo a una información que ya nos dieron. Entonces simplemente nos dicen que la actividad B dura 2 días y va después de la actividad que dura 3 días, nosotros con esas cifras trabajamos. Aquí no agregamos ni nada, sino simplemente hacemos las operaciones de acuerdo a la secuencia que ésta lleva. Aquí, siguiendo nuestro proceso, entonces tenemos B y C, vamos a desarrollar D. Entonces, en ambos casos es 5, entonces aquí decimos que cuando yo voy a iniciar la actividad D, ya han pasado 5 días. Entonces, 5 días han transcurrido y 2 días que se demora en desarrollar mi actividad D me da un total de 7. Y aquí sigo como tal con mi sumatoria. Vamos con mi actividad E. Entonces acá, mi actividad D no es precedente de ninguna de estas hasta el momento. Entonces, bueno, me dice que la actividad E, quien precede es A. Entonces, en este caso, A se demora 3 días, pasa aquí el 3. Hay actividades que se van desarrollando de manera simultánea, por eso no se hace una sola sumatoria, sino se lleva a cabo la secuencia, de acuerdo a las flechas. Por eso es importante que se identifique hacia dónde va y de dónde viene. Tengo aquí 3. Ya he pasado 3 días cuando yo inicio la actividad E. Y 4 días que me demoro desarrollando esta actividad me da un total de 7 días. 3 más 4 me da 7. Aquí ya agregué varias. Listo. F. Entonces, en este punto es exactamente lo mismo que con la anterior actividad, con la actividad D. Quité las flechas acá en este punto para no confundirnos y concentrarnos en la actividad que necesitamos. Entonces, ambos casos, 5, ponemos aquí el 5, que han pasado 5 días para poder desarrollar mi actividad F. Ahora, 5 días han transcurrido, la actividad F se demora 6 días, 5 más 6 es 11. Por eso lo coloco acá. Bueno, ahí volví a poner las flechas para conectar la letra D. No ha habido cambio en números ni nada por el estilo. Vamos ahora con nuestra actividad G. Entonces, acá, misma situación. Para poder desarrollar G, yo tuve que haber esperado a que se desarrollara D y a que se desarrollara E. En ambos casos, el número que está presente es 7, entonces no tengo inconveniente, coloco el mismo 7 acá, ya que han pasado 7 días desde la culminación de estas dos actividades, colocamos el 7. Han pasado 7 días y 5 que me demoro desarrollando esta actividad, 7 y 5 nos da 12.
que es el desarrollo de nuestra actividad. Listo, entonces 7 y 5 nos da 12 y pues pasamos como tal al final. El final no suma ni nada por el estilo, entonces este 12 que está aquí, yo lo ubico acá en estas dos casillas, porque tienen que haber transcurrido 12 días. De acuerdo al conjunto de actividades, a la secuencia y a la duración de cada actividad, han pasado 12 días para culminar este proceso. No sé si se aclaró el proceso, si no se aclaró. Profe, yo tengo una pregunta que no entendí. Qué pena. Digamos que cuando hay dos actividades que tienen, por lo menos lo que usted ahorita es, digamos que una actividad tenga 5, la otra tiene menor, entonces se pone el mayor, digamos, sería 5, ¿sí? Exacto. Si hay dos actividades y una termina en 3 y la otra en 5, ponemos el número mayor. Ah, ok. Profe, Dime. Y ahí, digamos, no afecta nada, digamos, la F que vaya directo hacia el fin, o sea, los números no afectan nada. No, en ese caso no afecta porque igual, aquí cuando yo hice F, han pasado 11 días, pero ella no es precedente de otra actividad ni nada por el estilo, entonces simplemente la llevo al final, pero este número no me afecta en nada. Si en ese caso, por ejemplo, F fuera precedente de G, ahí sí afecta, pero en este punto termino F y ya acaba esta actividad, por eso no sumo ni nada. Y yo tomo los números mayores. En este caso, el número mayor, porque es el máximo tiempo que se demoraría en desarrollar esta actividad. Entonces, les voy a dejar esta imagen aquí compartiendo mientras hacemos la pausita para ir a tomar nuestro tintico, o bueno, ir a estirar un poquito las piernitas y ya llego a despejar las dudas que han surgido o que tengamos en este punto. Igual tranquilas que ejercicios para desarrollar hay varios, entonces para que los podamos llevar acá. Entonces vamos a hacer la pausita aquí, vamos a tomar nuestros 15 minuticos de descanso y retomamos. Entonces son las 7:32, ya casi 33. Entonces a las 7:48 nos volvemos a encontrar para despejar dudas que hayan surgido o si no, para continuar con nuestro proceso. ¿Listo, niñas? Entonces podemos salir a tomar nuestro break y regresamos en 15 minuticos. Profe,